pero hay más trabajo que hacer aquí que cuando estaba encarnado y trabajaba en la finca. ¿Eres dueño de esta granja aquí también? No, no. Solo soy uno de los trabajadores. Esta granja es, en realidad, una colonia espiritual, es decir, una comunidad que cuida a los animales, ayudándolos principalmente en su aprendizaje evolutivo. Hay una serie de colaboradores de una variedad de áreas de especialización y una serie de equipos especializados en asuntos animales. Hay colaboradores de equipos de rescate, cirujanos, responsables de animales salvajes, que incluyen animales marinos, y muchos otros. Aquí en nuestra finca trabajan muchos que fueron, cuando encarnaron, veterinarios, que nos ayudan, pero hay muchos otros que todavía están encarnados también. Entre los varios especialistas, hay quienes ejercen las mismas especialidades que ejercen en la Tierra, trabajando aquí en funciones similares. Hay quienes no son expertos, así que hay muchos trabajadores aquí que todavía viven en la Tierra, como yo. ¿Cómo pueden trabajar en el mundo espiritual estando encarnados? Sí, hay varios colaboradores encarnados, y cuando duermen, tal como lo estás haciendo ahora, mentalmente se transportan aquí para ejercitar lo que saben y lo que pueden hacer para ayudar a nuestros hermanos animales en su escala evolutiva. Se quedan el tiempo que creen necesario o tienen disponible, pero lo mejor de todo es que, cuando están ayudando, también se ayudan a sí mismos a elevarse espiritualmente. Trabajar en la espiritualidad es un aprendizaje constante, como decía San Francisco de Asís, en el dar se recibe. Hablas así, suenas como Joao, mi secretario, que llama hermanos a los animales. ¿Se refiere al doctor Joao Rubens?, preguntó Gustavo. No, no doctor. Joao Rubens apenas terminó la escuela primaria, está tratando de terminar la escuela primaria haciendo la escuela complementaria por correspondencia. Es semianalfabeto. Explicó Guilherme, algo avergonzado por el supuesto malentendido. Este debe ser otro Joao Rubens, añadió Guillermo. Tu error, amigo. Aquí se le conoce como Dr. Joao Rubens, y es uno de los directores más antiguos de nuestra comunidad. En otros tiempos, en pasadas reencarnaciones, ya colaboró en nuestra institución, de hecho, es uno de los fundadores de esta que fue formada hace más o menos 500 años por indios, negros africanos esclavos de los hacendados. Y algunos europeos, principalmente portugueses e ingleses. Después de eso, se nos unieron varios japoneses, chinos, egipcios y muchos otros de diferentes nacionalidades y en diferentes momentos. El Dr. Joao Rubens, en la época de la fundación de nuestra colonia de animales, era un indio muy respetado en su comunidad. Como líder, era una persona extremadamente justa y amable, pero siempre sentiste la necesidad de reencarnar para solucionar problemas kármicos y ayudar en esa otra dimensión en la que hoy vives. Volvió a nosotros nuevamente como esclavo en varias reencarnaciones. En otras reencarnaciones estudió medicina, en otros, era ingeniero, físico, químico, biólogo. Fue un científico brillante, reconocido por su mérito entre la comunidad científica del siglo XX. Recibió importantes premios como científico. Hoy, es un humilde ayudante, por elección, pero no lo subestimes. Es una mente extraordinaria, explicó Gustavo a Guilherme, que ni pestañeó, atento y boquiabierto. Recibió importantes premios como científico. Hoy, es un humilde ayudante, por elección, pero no lo subestimes. Es una mente extraordinaria, explicó Gustavo a Guilherme, que ni pestañeó, atento y boquiabierto. Recibió importantes premios como científico. Hoy, es un humilde ayudante, por elección, pero no lo subestimes. Es una mente extraordinaria, explicó Gustavo a Guilherme, que ni pestañeó, atento y boquiabierto. ¿Quién sabe, Juan Rubens? Ni siquiera podía imaginar. Ese Joao Rubens siempre me sorprende, comentó Guilherme, con una mezcla de sorpresa y vergüenza por haberlo subestimado. Gustavo, al notar que Guilherme se sentía incómodo con la noticia de tener un asistente de tanta categoría, lo invitó a visitar Rancho Alegre. Entremos, veamos la casa. Te llamamos aquí precisamente por eso. ¿Me llamaste? ¿Cómo así? Pensé que había llegado aquí por casualidad. Después de que tú y Joao Rubens hablaran sobre la vida espiritual de los animales, sentimos que estabas casi listo para ayudarnos.
Si tú quieres, claro. Pero yo no estaba de acuerdo con casi todo lo que me dijo Joao. Aún así, eres capaz de ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Por ahora solo conocer la casa y luego la rutina de trabajo aquí. Más tarde, trabajará con nosotros de manera efectiva, pero por ahora, aún necesita prepararse mejor para las tareas que hemos desarrollado aquí. Pero vamos, entremos. Cuando se acercaron a la gran puerta, ésta se abrió automáticamente, volviéndose casi invisible para volver a ser sólida después de cruzarla. Guillerme quedó asombrado por el mecanismo de apertura de esa enorme puerta y exclamó, «Vaya. Por eso no me di cuenta de que las puertas se abrieron cuando te fuiste». Exactamente. Este portal solo está abierto para personas registradas. De esta forma se evitan invasiones y ataques de salvajes que quieren atacar a nuestros hermanos que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Salvajes?, preguntó Guillermo. Sí, los salvajes son seres ignorantes en el sentido espiritual. No son ignorantes intelectualmente, pues muchos de ellos son hasta médicos en la tierra, sin embargo, se complacen en lastimar y maltratar a los animales. Organizan cacadas e safaris no mundo físico para exterminar animais indefesos e, durante o sono, libertarse de seus corpos físicos e tentam entrar clandestinamente en nasos límites, a fin de practicar este esporte detestável, que é a caca de animais con armas plasmadas mentalmente por ellos. Los animales que aquí se encuentran no pueden ser aniquilados, pues ya están desencarnados, pero aún así, pueden sufrir graves desequilibrios que retrasarían su regreso al mundo físico, debido a los desórdenes resultantes. Estas personas a menudo van acompañadas de seres horribles, que se asemejan a animales en apariencia. ¿Pagos? Sí, como pago por sus servicios de guía, les dan sus energías de vida, que chupan mientras están activos en la tierra durante la vigilia. ¿Nuestro? ¡Qué terrible! ¿Y si logran entrar, cómo se defienden? Tenemos un equipo de seguridad en alerta, las 24 horas, equipado con armas eléctricas que producen descargas dolorosas que hacen que los desdoblados despierten en la tierra con horribles dolores de cabeza. Los desencarnados golpeados por el rayo generalmente se desmayan y son llevados de vuelta a su lugar en las profundidades. Mientras los encarnados se preocupan por los dolores de cabeza, se olvidan de nuestros animales y sus parásitos espirituales tampoco les alcanzan, porque los rayos tienen una característica que es la de modificar sus patrones vibratorios. Cuando los cambias, se vuelven indigeribles para los parásitos que intentan alejarse, al menos temporalmente. De hecho, la descarga eléctrica que reciben es similar, en términos de frecuencia, al pase magnético, o nala hostia, o incluso, cuando van a la iglesia evangélica, a las energías de la imposición de manos. Debe ser una guerra, ¿no es así? Sí, es terrible, pero entremos, invitó Gustavo. Caminaron por un camino rodeado de extensos jardines de flores y desde donde se podían ver varios caminos que conectaban muchos edificios. Había docenas de edificios en todas direcciones. Siguieron caminando unos metros. Entonces, Guillerme miró hacia adelante y notó una nube de polvo que se estaba formando y se movía a gran velocidad hacia los dos. Gustavo no pareció sorprendido, pero Guillerme tenía curiosidad. ¿Qué es eso? Guillerme le preguntó a su amigo Gustavo. ¿No lo reconoces? Verse mejor. Parece un caballo, y mira qué caballo inteligente y ágil es. Hace movimientos muy rápidos como nunca he visto hacer a ningún animal como este. Galopa tan rápido que apenas puedo seguir sus movimientos. Parece flotar en el aire, esto es increíble, observó Guillerme, asombrado de tanta agilidad en un animal tan pesado. Fíjate bien y verás que es nuestra Paloma. ¿Paloma? Pero ella estaba ahora muriendo, estando totalmente debilitada. ¿Cómo puede? Se ve tan joven y saludable. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el cuerpo físico?, preguntó Gustavo. Pues bien, el cuerpo de Paloma ya estaba desgastado por el tiempo, pero su espíritu sigue siendo joven. Lo que parece ahora es un reflejo de cómo se siente en este momento y así era ella también, incluso cuando su máquina física falló. El cuerpo envejece, pero el espíritu no. Tan pronto como lo liberamos de su cuerpo físico, saltó a nuestra dimensión como una mariposa sale de su crisálida, ya galopando, saltando, como si nada hubiera pasado.
De hecho, no había necesidad de sedarla para aflojar los lazos que la sujetaban a su cuerpo viejo y exhausto. Esa sombra como no se resienten los males sufridos en lo físico a su regreso. Mientras Gustavo hablaba, Paloma se acercaba a los dos. A unos metros de distancia, aminoró el paso y trotó más cerca para demostrar lo bien que se encontraba. E incluso cuando estaba a larga distancia, ya había reconocido a Guilherme. Se acercó aún más y lentamente para tocar su rostro con su hocico grande y cálido, como si dijera, sabía que vendrías. Bienvenido, amigo, a mi nuevo hogar. Luego les dirigió una tierna mirada a ambos y se alejó al galope de allí, hasta perderse de vista. Guilherme no estaba seguro, pero le pareció escuchar las palabras de Paloma resonar en su cerebro. Trató de ocultarlo, para no parecer tonto, y se compuso antes de preguntar. ¿Qué le pasa a Paloma ahora? ¿Vivirás aquí para siempre? ¿Sería esto como el paraíso de los caballos? Este no es el paraíso, pero es un gran lugar, donde los animales son bien tratados hasta que se recuperan y pueden regresar al mundo físico y continuar con su aprendizaje. Aquí no solo se pueden encontrar caballos, sino todas las especies de animales que conocemos en la Tierra, a los que cuidamos hasta que se recuperan. Aquí te preparamos para un nuevo regreso a la vida física. Pero, como puedes ver, no es exactamente un paraíso, sino solo una colonia espiritual. Este lugar es solo una publicación intermedia. Hay muchos otros en otras localidades que se ocupan de asuntos relacionados con animales más evolucionados que los que conocemos, cuya tecnología nos es desconocida. Se necesita mucho tiempo de estudio y trabajo para ser llevado a puntos de trabajo más avanzados que están, digo, ciertamente, a muchos años luz de nuestra capacidad. Nuestro trabajo aquí es muy elemental comparado con lo que hacen allá, pero no nos preocupemos por eso todavía. Gustavo proseguía el diálogo cuando, de repente, notó que Guilherme se estremecía, como si lo hubiera tomado un gran susto, para luego ver cómo sus cordones de plata se hinchaban y aumentaban sin consistencia. Sus músculos se tensaron y sus pupilas se dilataron, el cordón que lo conectaba al cuerpo físico aumentó de diámetro y pareció contraerse. Como llevado por un dolor repentino que le impedía continuar con el diálogo final, Guilherme, como si se hubiera desmaterializado frente a Gustavo, desapareció sin tener tiempo de despedirse de su viejo amigo. Guilherme volvió repentinamente a su cuerpo físico, mientras su madre lo despertaba. «Despierta, Guillermo, despierta. No duermas sobre la mesa, te dolerá la columna. Bebe tu leche y acuéstate en tu cama. Ya está lleno, esperándote». Guilherme, todavía adormecido y sin recobrar del todo la conciencia, se despertó hablando de manera inconexa. «¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, señor Gustavo?», preguntó William, atormentado por su inesperado y repentino regreso con su madre. «¿Qué Gustavo? Que nada. Estás soñando. Acuéstate en tu cama». Tomando a su hijo del brazo, lo cargó como un niño, ayudándolo a encontrar su cuarto y su cama. «Madre. Vi al señor Gustavo en el sueño y también estaba Paloma. Qué extraño sueño. Soñé que me hablaba. ¿Cuánto tiempo dormí? Vaya. No ha pasado ni un minuto, pero ese no es lugar para dormir. El lugar para dormir es en la cama», dijo la madre, con cierta autoridad. Ayudándolo a acostarse, acomodó al niño y lo tapó, saliendo lentamente, sin decir nada más, pues notó que su hijo se había vuelto a dormir. En silencio, se alejó y cerró con cuidado la puerta detrás de él. El agotamiento físico después del arduo trabajo con Paloma lo había agotado. Por eso durmió sin darse cuenta de que ya estaba en su cama, por donde caminó automáticamente sin saber cómo había llegado allí. Beto. William durmió como una piedra. Y cuando despertó, 4 horas después, no recordaba nada más, salvo algunas escenas y algunos diálogos rápidos con el señor Gustavo, su viejo amigo. Sin embargo, algo estaba muy marcado en su mente, las palabras pronunciadas mentalmente por Paloma. La escena de ese contacto de su rostro con el cálido hocico de Paloma no se le quitaba de la cabeza. Todavía podía sentir el aliento y la respiración de Paloma, como si todavía estuviera allí a su lado. Mantuvo intacta la impresión de poder oírla, como si le hablara con el pensamiento, y esto lo dejó conmocionado, pues era muy escéptico en estas cuestiones espirituales.
No podía pensar en otra cosa después de despertarme apurado porque llegaba tarde a la clínica. Aún así, creía que era por el diálogo que tuvo con Joao Rubens, momentos antes de llegar a casa por la mañana, influyéndolo. Pero en ese momento, su mayor preocupación eran sus horarios de trabajo. Mamá, ¿por qué no me llamaste antes? Voy muy tarde. Los clientes deben estar furiosos conmigo. Debería haber estado en la clínica hace horas, dijo Guilherme, quien sostenía un cepillo de dientes y hablaba en voz alta con su madre, que estaba en otra habitación de la casa. Con prisa, Guilherme se cepillaba los dientes y se vestía al mismo tiempo. Debería visitar la granja del señor Ichimura y del señor Nakayama a primera hora de la mañana, completó, deben estar pensando que no iré más. No te preocupes, hijo, respondió la madre, también en voz alta. Desde el otro lado de la casa, Claudia pasó y lo encontró profundamente dormido, entonces ella se encargó de todo. Ella ya debe haber arreglado su agenda para hoy para no abrumarlo. Ya sabes, Claudia es la organización misma. Si no llamó es porque no surgió ninguna emergencia. Tenga la seguridad de que estoy seguro de que todo estará listo y esperándolo cuando llegue a su oficina. Todavía con prisa, Guilherme volvió a gritar, ya en la puerta de salida, y se despidió de su madre. Madre. Gritó Guilherme, me voy. Hasta más tarde. Hasta luego, hijo. Que tengas un buen día de trabajo. Saliendo rápidamente, afuera estaba Bones, quien vino corriendo hacia él y saltó sobre él para darle los buenos días, pero terminó ensuciándose los pantalones blancos. No, Bones, torpe. Ahora tengo que ir a trabajar sucio, mira lo que le hiciste a mis pantalones, vaya. Ni siquiera puedes verlo, quédate ahí. Hablaremos de eso más tarde, regañó Guilherme. Guilherme salió a toda prisa hacia la oficina y ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que hirió los sentimientos de su amigo. Bones se sintió como el último de los perros. Así que se quedó allí, con la cabeza gacha. Agachó las orejas, como si se estuviera disculpando. Pareció decir, disculpe, y se alejó y fue a acostarse, tristemente, en la alfombra junto a la puerta de la cocina. Permaneció inmóvil durante horas, dejando preocupada a doña Else. Guilherme, al llegar a la oficina, encontró a Joao Rubens, su asistente técnico, en una animada conversación con su prometida, Claudia, que lo ayudaba en la clínica mientras él estaba fuera de servicio en el hospital donde trabajaba de guardia. Es nutricionista en el hospital municipal, el principal hospital de la ciudad. Claudia es de ascendencia japonesa. Aquí se asentaron y echaron raíces sus parientes. Tuvieron sus hijos y nietos. Claudia tiene una vitalidad que envidiar. Experta en practicar yoga y tai chi chuan, tiene mucha energía para trabajar en su turno e incluso ayudar en una guardería y otros trabajos voluntarios en la ciudad, con personas necesitadas. En el hospital se le conoce como el mosquito, por no parar ni un segundo. Sube y baja las escaleras del edificio con una velocidad que llama la atención de todos. Es muy querida por pacientes, médicos y enfermeras, quienes la respetan por ser una persona que se preocupa por todos. Va de habitación en habitación para conocer la opinión de los pacientes sobre la calidad y la aceptación de la comida que se sirve, y todavía encuentra tiempo para escuchar lo que cada uno tiene que decir. Todos quieren contar cómo surgió su enfermedad y cómo la padecen. Claudia escucha pacientemente a todos y transmite siempre a cada uno de ellos la confianza que los motiva a luchar contra la enfermedad física que los aqueja. Eso ayuda a Osa a enfrentar sus enfermedades con más coraje, porque Claudia sabe cuántos son desfavorecidos, especialmente aquellos con enfermedades incurables. La nutricionista es tan querida que en algunos hasta provoca celos. Su jefe la regaña constantemente porque sigue escuchando los lloriqueos de sus pacientes. Sin embargo, Claudia sabe que estas son solo reacciones de celos, ya que logra cumplir con sus obligaciones satisfactoriamente, sin dejar de escuchar ni a un solo paciente. Ella hace su trabajo, que va más allá del llamado del deber, pero lo hace de buena gana. Cuando los pacientes son dados de alta, siempre regresan al hospital, solo para visitarla. Es una persona especial, sin duda, tímida, pero a la vez muy carismática. Ella es muy espiritual y comparte las mismas opiniones con Joao, respecto a que los animales son nuestros hermanos,
pero nunca le comentó a Guilherme sobre esto, porque sabe lo escéptico que es su prometido. Una vez le preguntó acerca de Dios. La respuesta fue, por decirlo menos, extraña para ella, cuyo estado espiritual es alto. William respondió, ¿Dios? Dios no existe. Es solo una creación mental de las personas para que se sientan apoyadas de alguna manera, pero eso es todo. Claudia, sorprendida por la respuesta, le preguntó, William, si Dios no existe, ¿qué hace que todo funcione tan coordinado y sincronizado en el universo? ¿Quién creó y pone orden en esta inmensidad? ¿Y la naturaleza? La naturaleza es perfecta, respondió el novio, seguro de que su respuesta fue lo suficientemente completa como para convencer a su novia de que su argumento era mejor. Entonces, Claudia calmó su corazón, porque notó que Guilherme entendía a Dios como naturaleza y se sintió satisfecha, porque en cierto modo tenía razón y discutir no era su intención. Por cierto, Claudia rara vez se metió en disputas sobre puntos de vista. Respetó todas las opiniones. Por lo tanto, ambos se llevaban bien, ya que ella era todo lo contrario a Guilherme. Uno completaba al otro en cierto modo. Doña Else, la madre de Guilherme, aún no lo sabía, pero ambos planeaban casarse pronto y pretendían tener a Joao Rubens como padrino. Al entrar en la clínica, al ver a Joao Rubens y Claudia en una animada conversación, Guilherme sintió un poco de celos, y Joao Rubens notó su expresión y de repente se calló. Claudia estaba de espaldas a la puerta principal, al notar el repentino mutismo de Joao Rubens, volteó y vio a Guilherme con cara de pocos amigos. Buenos días, chico. Así lo llamaba ella. Dándole un beso en la mejilla, le dijo, ¿te levantaste de mal humor? ¿Qué sucedió? ¿Te levantaste con el pie izquierdo? Bromeó la novia, tratando de revivirlo. Luego le hizo cosquillas en el vientre, ofreciéndole una amplia sonrisa. Vaya. Era Bones. Me llenó de tierra. Mira eso, dijo Guilherme, señalando con el dedo índice la huella de polvo del perro estampada en su muslo izquierdo. ¿Cómo voy a trabajar, estando sucio con patas de perro? Trabajando, wow. Todo el mundo sabe que los veterinarios pueden ensuciarse un poco en su campo. A nadie le importa eso. Relájate, y le dio otro beso en la mejilla a su prometido, quien parecía más tranquilo. Todo bien. Vamos a la agenda, dijo Claudia. Unas personas llamaron y les expliqué que te quedaste toda la noche en Senhor Matabeira por una emergencia y regresaste exhausto. Estaba descansando un poco, pero atendería a todos. Marqué los nombres de los que quieren tu visita y los horarios en los que podrías ayudarlos. Guilherme examinó la agenda, comprobó los tiempos y dijo, gracias, Claudia. No sé qué haría sin ti. No sé de dónde sacas la energía para hacer tantas cosas a la vez. Trabaja de guardia en el hospital, y en su día libre, en lugar de descansar, viene aquí y organiza mi desorden. ¡Qué energía! Guilherme quedó asombrado por la vitalidad de su novia de pequeños ojos almendrados y cabello negro con un tono castaño claro. Te serviré según tu organización. Apuesto a que el primero en la lista es el señor Ichimura, ¿verdad? Es él, respondió el pequeño Sansa de piel blanca como el algodón. Guilherme, después de conocer su itinerario y horario, comenzó a preparar la maleta que llevaba consigo cuando salía para citas externas, y quiso saber, pero, dime, ¿de qué tema hablabas con tanta emoción? Estábamos hablando de la espiritualidad de los animales. Joao me dijo que hablaste de eso, dijo Claudia. Así es, pero no sabía que estabas interesado en eso. Sé que estudias temas relacionados con estas cosas espirituales, pero pensé que solo entendías sobre fantasmas. William dijo, mostrando su ignorancia sobre asuntos espirituales. Claudia, con una paciencia extrema, nunca se emocionaba con los comentarios burlones y sarcásticos del novio. Al contrario, vio en sus actitudes y palabras la oportunidad de exponer sus ideas al escéptico prometido que, poco a poco, fue aceptando mejor sus temas favoritos. Vaya. ¡Qué tonto eres, Geu! No existen los fantasmas. Son espíritus. Y los animales también tienen espíritus.
cuando morimos, nuestro espíritu se libera definitivamente y dejamos atrás nuestra envoltura de cuerpo físico y nos lanzamos a otra dimensión, la espiritual, donde ya no necesitamos ese cuerpo que nos sirvió mientras vivimos en la tierra. Entonces tenemos nuestro espíritu libre. Algunos son enviados a colonias de espíritus para recibir tratamiento o educación. Otros, que no creían, o ni siquiera sabían mientras estaban encarnados, que la vida continúa, después de la pérdida del cuerpo físico, ni siquiera se dan cuenta de que ya no pertenecen a esta dimensión y deambulan entre la gente. Antes de ser rescatados por familiares y amigos que los esperan en esa dimensión, pueden ser vistos por algunos encarnados que tienen mayor sensibilidad mediúmnica, es decir, permanecer perceptible para aquellos que tienen clarividencia. Los animales son como nosotros, cuando mueren, también son enviados a la dimensión espiritual y son acogidos por equipos que los tratan y alimentan. Guilherme interrumpió en este punto, con la intención de hacer más bromas. Pero Claudia notó un interés oculto, que él se resistía a revelar. ¿Un fantasma necesita comer?, dijo riendo. La mayoría de las personas están muy apegadas a los hábitos terrenales. Necesitan comer, dormir, vestirse, etc. Los animales están aún más ligados a los hábitos alimentarios, por lo que aunque no necesitan mantener su cuerpo físico, que ya no tienen, se alimentan más para no perturbar sus hábitos que por una necesidad real. Vaya, exclamó, dando una sonrisa enigmática. Claudia continuó con su explicación. Entonces, retomando donde lo dejé, los animales se agrupan por afinidad, de lo contrario, habría un alboroto cuando un perro, por ejemplo, se encuentra con un gato. Apenas distinguen las dos dimensiones. Para ellos estar aquí o allá es lo mismo. Por lo tanto, un perro que odia a los gatos, al encontrarse allí con uno de ellos, lo atacaría y el otro trataría de defenderse, utilizando sus instintos que están impresos en su cuerpo espiritual. Si tuviéramos buena clarividencia, quizás notaríamos la presencia de espíritus animales a nuestro alrededor, ya que se mueven fácilmente entre las dos dimensiones sin distinguirlas. Y otra cosa interesante a tener en cuenta es la clarividencia en los animales. Son naturalmente psíquicos. Ven espíritus de seres humanos, por ejemplo, que nosotros mismos difícilmente veríamos, sin distinguir prácticamente en qué dimensión están viendo. Nos ven tanto a nosotros como a los espíritus que están en otras dimensiones, argumentó Claudia, con destreza de palabra y paciencia. ¿Nuestro? ¿Te pareces a Juan? Crees estas cosas con tanta convicción que casi me convences. Si no fuera por mis convicciones, podría pensar que lo que dices es cierto, dijo Guilherme a la novia, que no se dejó callar por la sinceridad de su pareja. ¿Pero qué te hace estar tan seguro de que no es como digo?, preguntó Claudia. La razón. Solo piénsalo un poco y todo lo que digas pierde su valor, respondió, sin rodeos. Ay, Geu. Piensa, pues, en lo que digo y dime dónde está el absurdo de mis palabras. Tenemos pruebas de la existencia de la espiritualidad y sus habitantes todo el tiempo. Muchos científicos están dando fe de esto. Deben ser científicos locos, se burló el médico. Sin escuchar los comentarios irónicos del novio, Claudia trata de explicarle sobre los estudios científicos sobre el tema. En Rusia, los científicos lograron demostrar que también tenemos un cuerpo no físico, al que llaman cuerpo biofísico o cuerpo de bioplasma.